Sí, ingeniero. Ok, gracias. Vale, es el punto que les decía, ¿no? Aquí podemos ver en la tabla que esa temperatura es igual, ¿verdad? Ustedes medían la temperatura del agua fría, bueno, a mí me dio 24 grados, a ustedes les pudo haber dado otro tipo de valor y no hay problema, ¿no? Era dependiendo del día, dependiendo de la temperatura del agua, ¿no? Entonces, esa temperatura iba a ser compartida con el calorímetro porque estaban en conjunto. Luego íbamos al baño María y registrábamos la temperatura que estaba en el display, en este caso 70 grados, agarrábamos 50 mililitros de allá, ¿verdad? Y combinábamos agua fría y agua caliente. Cuando hagan esta combinación, ustedes saben que aquí va a haber un equilibrio térmico, va a haber una transferencia de energía porque están en contacto dos cuerpos con diferentes temperaturas, ¿sí? Vaya, entonces, luego, ¿qué hacían? Esperaban la temperatura de equilibrio. Acuérdense desde el principio. La temperatura de equilibrio es aquel parámetro termodinámico en donde la temperatura ya no cambia, o sea, se queda fija. Entonces, yo les decía a ustedes que le dieran 10 minutos. Si un dado caso no les dice así el ejercicio, no se acuerdan, ustedes van a tomar el valor donde la temperatura ya no cambie, ¿no? Y esa va a ser su temperatura de equilibrio. Esa temperatura va a ser registrada para los tres cuerpos o para los tres elementos, en este caso, de nuestro sistema, ¿sí? En ejercicios puede ser que no les consideren el calorímetro, ¿no? Eso también no está escrito en piedra, ¿verdad? Podemos hacer una aproximación, ¿sí? Eliminando los datos del calorímetro. Pero para esa circunstancia, para esa interpretación, debemos de leer el ejercicio. Si el ejercicio nos está dando como consejo, como sugerencia, no considerar los intercambios de calor con el recipiente, ¿de acuerdo? De lo contrario, aquí siempre vamos a tener tres. Ahí hay que ver los datos del ejercicio, ¿de acuerdo? Vaya, entonces esa sería toda la tabla. En el caso de la tabla 2, pues prácticamente pues lo mismo, ¿no? Teníamos 50 gramos de agua fría, eso era también otra vez calculado con el concepto de densidad. La pieza metálica sí la medíamos al final del procedimiento, ¿verdad? Podíamos tomar estos valores. Y el calor específico, pues lo buscábamos en la tabla, no teníamos el calor específico de la pieza caliente porque es lo que íbamos a encontrar, y del calorímetro no teníamos masa ni calor específico, eso ya lo veníamos analizando desde la tabla anterior, ¿verdad? En este caso se agarraba agua fría y se colocaba en el calorímetro. Otra vez, esta primera medición es una medición de conjunto, calorímetro, agua fría. La temperatura que ahí se registra iba a ser tanto para el agua fría como el calorímetro. Volvíamos a repetir el primer proceso. Yo les decía que la temperatura no les iba a cambiar, ¿verdad? Y si les cambiaba, pues no había problema, que se la notaran, ¿no? Vale, en este caso otra vez me dio mi 24 grados, tanto para el agua fría como el calorímetro. La pieza estaba dentro del baño, por lo tanto el baño estaba a una temperatura de 70 grados. Aquí por convección, pues la temperatura del agua había sido transportada a la pieza, entonces la pieza también tenía 70 grados Celsius. Agarrábamos la pieza con la pinza, nos íbamos rápido y con cuidado hacia nuestra mesa y colocábamos la pieza en el interior del calorímetro y medíamos una nueva temperatura de equilibrio. Otra vez, medíamos el punto donde la temperatura ya no cambiaba. Ahora, este cambio era más rápido, y yo les decía esto, van a estar máximo 3 minutos para que ustedes vean que la temperatura ya no cambia, y registraban, ¿no? En este caso a mí me dio un registro de 2 grados de diferencia, ¿verdad? Porque de 24 grados el agua subió a 26, ¿sí? Vaya, hay algunos les pudo haber dado 3 grados, a otros les pudo haber dado 1 grado, ahí dependiendo, ¿no? De lo que se tardaban en llevar la pieza hasta su mesa. Y teníamos todos estos datos, ¿no? Venían los análisis de resultado y nos pedían como primer punto el calor en joules que recibió el agua fría en la mezcla. Vaya, entonces, en este caso, el subíndice 1 representa el agua fría. Entonces, ¿qué ecuación tenemos para resolver? Aquí claramente es una energía cuando cambia la temperatura. Pues el agua estaría cambiando de temperatura desde la temperatura inicial hasta la temperatura de equilibrio. Entonces, ustedes tenían esta ecuación que lo han visto en clase. Q es igual a ms delta de T. Entonces, ¿cuánto vale la masa? Bueno, es correspondiente a la sustancia 1, en este caso agua fría. Sabemos que hemos tomado 50 mililitros de agua fría y que esos 50 mililitros corresponden a 50 gramos. Buscábamos el calor específico, en este caso, como no lo pedían en joules, utilizábamos el valor de 4.186 joules gramos sobre grado Celsius. Y el cambio de temperatura, ojo, ¿verdad? Ahí sí, ya saben que un cambio de temperatura es la temperatura final. En este caso, nos enfocábamos en la tabla del agua fría, ¿verdad? Entonces, justamente estábamos analizando esta columna de acá. Entonces, la temperatura final es la temperatura del equilibrio, en este caso 45 grados, menos la temperatura inicial, 24, ¿verdad? Entonces, 45 menos 24, vemos que las unidades se eliminan. Observé que en sus cálculos no eliminaban las unidades, ¿sí? Bueno, es subsanable, ¿no? Por lo menos si colocaban las unidades, eso es bastante, ¿verdad? Porque si en dado caso no colocaran sus unidades, pues entonces estaría malo el procedimiento. Eso se los hago hincapié, ¿no? Que en el reporte, que en el examen yo les voy a evaluar incluyendo las unidades y la conversión de estas unidades, las eliminación. Entonces, todos estos cálculos yo necesito que sí los plasmen, que sean bien disciplinados, ¿verdad? Y completos en sus procedimientos a la hora de resolver el examen. Así que aquí deben de sustituir unidades y deben de simplificar unidades si en dado caso se opera, ¿de acuerdo? Vaya, entonces los Celsius se eliminaban, los gramos se eliminaban, claro, ahora yo ando buscando unidades de energía, porque estoy calculando el calor. Entonces, las unidades del calor en ese caso deben estar en joules, porque el ejercicio así me lo indica, ¿sí? Si no me lo indica, entonces yo tengo libertad de trabajar en joules, calorías, BTU, etc. ¿Sí? Vaya, entonces multiplicábamos todos estos términos y a mí me daba 4.395.3 joules de energía que recibe el agua. El siguiente cálculo era para encontrar el calor
en joules otra vez que perdió el agua caliente. Vale, entonces teníamos la misma ecuación porque es una energía cuando cambia la temperatura. Entonces M2, S2, delta de T, 2. Ahora estoy utilizando como sustancia 2 el agua caliente. Ahora ya cambio de columna, ¿sí? Ahora voy a trabajar con esta columna de acá. La masa del agua caliente es de 50 gramos, el calor específico no cambia, 4.186 joules gramo grado Celsius. Y el cambio de temperatura, acordamos, el cambio de temperatura final ahora es de 45, que es la del equilibrio, menos la inicial, 70 grados. ¿Verdad? Y esto era una confusión que se daba y una pregunta que se daba y le decía, mire, lo coloco el signo aquí porque el calor es perdido. No, ¿verdad? Tranquilo. En este caso que lo están haciendo por separado, ustedes van a sustituir los valores y en la sustitución cuando resuelvan matemáticamente van a llegar a un resultado positivo o negativo. Lo positivo implicaría, la interpretación física que implicaría es que la sustancia está ganando energía. Si me da un resultado negativo es que la sustancia pierde o libera energía. ¿De acuerdo? En este caso ya vi dónde me va a quedar el signo negativo de la resta de 45 menos 70. Ahí me va a dar un resultado negativo, que al multiplicarlo con los demás parámetros, pues claramente me va a quedar este resultado oficial negativo. Otra vez las unidades se eliminaban, hay que sustituir los parámetros con unidades y hay que simplificar las unidades, ¿de acuerdo? Vaya, entonces nos daba menos 5.232.5 joules, ¿verdad? Entonces le quitamos el signo y decimos aquí que son perdidos, ¿no? Que son perdidos, ¿sí? Entonces ya tenemos este valor negativo. Esta pregunta fue abundante, o sea, ¿cómo voy a calcular el calor del calorímetro? Tengo que buscar la capacidad calorífica y empezaron a hacer muchas encuestas sobre esta pregunta 3 y sobre el cálculo sobre la segunda tabla. Vaya, entonces aquí yo les decía, aquí en este caso, como ya tienen los dos calores y necesitan un tercer calor, pues hay que aplicar la ecuación del equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, la ecuación del equilibrio térmico es esta de acá, para que se recuerden, ¿no? Muy probable en sus exámenes les diga, aplique la ecuación del equilibrio térmico y resuelva, ¿no? Entonces, ustedes van a partir de esta ecuación. Q1 más Q2 más Q3, ¿no? En este caso, la sustancia 1 es agua fría, la sustancia 2 es agua caliente, y la tercera sustancia es el recipiente. Por eso aquí estamos hablando del calor del calorímetro, Qcal, ¿verdad? Entonces, la suma de los tres calores es igual a 0, porque la ecuación se aplica en esta condición termodinámica, donde las sustancias ya no intercambian energía. Entonces, el calor es igual a 0. ¿Sí? Vaya, de aquí despejábamos, ¿verdad? Yo ando buscando el calor del calorímetro, conozco el Q1 y el Q2, entonces lo puedo despejar, ¿no? Ambos términos están sumando, pasan al otro lado a restar. Ok, sustituyo, menos Q1, ¿cuánto vale Q1? 4.395.3, ¿sí? Menos del despeje, ojo, el calor 2 es negativo, ahí lo tengo que considerar con todo y signo, ¿no? Menos 5.532.5. Menos por menos es más, entonces aquí se queda una resta de menos 4.395.3 más 5.232.5. Ese resultado me da positivo. Ahí ustedes tienen que ir analizando esto, ¿no? ¿Por qué me da positivo? Y está lógico, está correcto. En este caso, claramente me tiene que dar positivo. ¿Por qué? Hasta aquí el ejercicio les dice, el calorímetro está ganando energía. Por lo tanto, yo espero una magnitud física positiva acá, ¿sí? Entonces aquí estamos, 837.2 positivo. Todos nuestros datos es lógico, ¿no? Tanto calorímetro como el agua ganan, por lo tanto son valores positivos, y el agua caliente pierde, por lo tanto ahí me da un resultado negativo. Listo, ya con este calor del calorímetro me piden la capacidad calorífica. Entonces, el calor específico, el calor que gana el calorímetro es la capacidad calorífica por el delta de temperatura que sufre el calorímetro. Entonces, cuando yo despejo la capacidad calorífica, me queda la división del calor del calorímetro entre el delta del calorímetro, delta de temperatura, ¿verdad? Entonces, el numerador ya lo calculé en el numeral 3, los 837.2 joules. Y el cambio que sufre de temperatura el calorímetro, veo la tabla, ¿no? Entonces, son en la última columna. Entonces, final menos inicial, 45 menos 24. ¿Sí? Aquí tengo ahí, ese resta, ¿no? Al operar esto me da 39.9 joules sobre grado Celsius. Observaba, chicos, valores bien grandes de capacidad calorífica, unos de 230 y algo. Entonces, ¿qué me indica eso? Por suerte no estaba así la rúbrica del reporte. Si hubiésemos encontrado un porcentaje de error, si yo les hubiera dicho, si el calorímetro tiene este valor de forma teórica de cuánto es el porcentaje de error, aquí hubiésemos encontrado porcentajes de error muy, muy grandes. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros errores? Como primer paso, no midieron exactamente los 50 mililitros de agua. Eso era clave, ¿sí? Si se pasaban medio mililitro, una gotita, nos iba a dar aquí problemas con los resultados definitivos, ¿sí? Lo otro, se tardaron mucho para agarrar el agua caliente y llevarlo a la pieza. En todo eso ya la temperatura ya no era de 70 grados, iba bajando. Por 1 grado, por medio grado que yo me equivoqué en la lectura del termómetro, igual arrastro. Imagínense, estaban midiendo volumen, ya llevaban un error. Estaban midiendo la temperatura en el calorímetro. Si allí se equivocaron, ya restan otro error. Si se van al baño y se tardan en el baño, María, para agarrar, ya llevan otro error, ¿sí?
Y si vuelven a medir en el calorímetro y todavía la temperatura esa no ha llegado a la temperatura de equilibrio, ya llevan otro error. Y si miden más la temperatura ahí, ahora por medio grado, como les indico, ya llevamos arrastrando 5 errores. Esos 5 errores van a ser definitivos aquí en nuestro resultado, ¿sí? Entonces, hay que considerar todo esto, ¿no? Porque ustedes lo van a hacer en el examen, ¿no? Y en el examen no sabemos qué nos van a pedir, ¿de acuerdo? Vale, entonces los cálculos se resolvían de esta manera. Como les indico, la gran mayoría lo tuvo bien, ¿verdad? No me enfoqué en este valor, ¿verdad? En este valor final, sino que en cómo lo habían resuelto, ¿no? Si matemáticamente habían sustituido bien acá, si habían encontrado valores positivos donde deben de serlo, valores negativos donde debe de ser, ¿sí? Habían sustituido las unidades, todo eso les evalúa, ¿no? Entonces, en esta parte creo que todos lo estuvieron bien. Como último punto, era calcular el calor específico de la pieza. Entonces volvíamos a repetir el primer cálculo. Ahora utilizamos la segunda tabla, ¿verdad? Está en función de la mezcla de, bueno, perdón, está en función del agua fría. Entonces nos vamos a la tabla y a la columna del agua fría y vamos a utilizar esta de acá, ¿sí? Entonces, el agua fría tiene una masa de 50 kilogramos, el calor específico es 4.186 joules gramos grados Celsius, y el cambio de temperatura es de 26, que es la final, menos 24, que es la inicial. ¿Sí? Aplicábamos todos estos, ¿no? Con sus unidades, sustituíamos, pues operábamos las unidades y llegamos a un valor de 418.6 joules. ¿Sí? La capacidad calorífica del calorímetro utilizado, pues en el numeral 4 era los 39.9, se sustituían acá, ¿verdad? Y iban a ser trabajados, ¿no? Ahora el calor 2 es la capacidad calorífica por el cambio de temperatura que sufre el calorímetro. Entonces la capacidad ya lo tengo, 39.9, es lo que calculé en el numeral 4 de la tabla anterior, ¿verdad? Ahora me ubico en la tabla del calorímetro para tener el cambio de temperatura, es de 26 menos 24, y multiplicaba, ¿no? Eso me daba 79.8 joules. Y otra vez aquí venía la pregunta, ¿cómo voy a hacer para calcular la pieza metálica? Me decían, ¿puedo utilizar el calor específico de la tabla? Vaya chicos, esa pregunta ya ustedes mismos se lo pudieron haber respondido. Si ustedes andan buscando el calor específico, ¿cómo es que lo van a utilizar de la tabla, verdad? Ahí claramente ya podían ustedes encontrar un punto, ¿verdad?, de contradicción en su pregunta, porque, o sea, ¿cómo es que yo ando buscando el calor específico y lo voy a agarrar como dato? No puede ser, ¿verdad? Si ya es nuestra pregunta, es porque nosotros vamos a encontrar ese resultado, ¿verdad? Y no lo podemos utilizar como dato o tener el dato en una tabla, ¿no? Entonces, yo entiendo que la confusión se da, ¿no? Sí, entiendo claramente que la pregunta se les pudo haber cruzado a su mente, ¿verdad? Pero claramente también se hubiesen ubicado en decir, pero yo ando buscando el calor específico, ¿cómo es que lo voy a agarrar como dato, ¿verdad? Vaya, pero igual, acá, ¿verdad? Se les contestó a todo cómo deben de hacer para encontrar este numeral 3. Entonces, otra vez era partiendo del equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, ustedes planteaban las ecuaciones. En este caso tenía 3 elementos, iba a plantear la suma de los 3 calores. Calor 1, que correspondía al agua caliente, al agua fría, perdón, calor 2, que representaba el calorímetro, ¿verdad? El calor del calorímetro, perdón, y el calor 2, que representaba a la pieza metálica. Entonces, en este caso, en el numeral 3 me pedían despejar el calor 3, que representaba la pieza metálica. Entonces, despejábamos, ¿no? Estaban sumando los dos términos, tanto Q1 como Q del calorímetro, y pasaban al otro lado a restar. Entonces, los dos valores que hemos calculado anteriormente tienen que ir sustituidos acá, negativa, ¿sí? Menos 79.8, menos 418.6, nos daban acá, ¿verdad?, este resultado, ¿sí? Claramente nos iba a dar un resultado negativo, ¿verdad, chicos? ¿Por qué? Porque la pieza perdía energía, ¿verdad? Entonces, aquí ese término iba a ser negativo, ¿sí? Aquí le colocamos negativo, decíamos que son 498.4 joules perdidos, ¿no? Agregábamos esta palabra perdidos. Al tener estos resultados, vamos a concluir encontrando el calor específico. Entonces, esta fórmula la tenían en clase. El calor específico de cualquier sustancia es la división del calor entre el producto de masa por el delta de temperatura. Entonces, en este caso, ¿verdad?, íbamos a agarrar los 498.4 positivos, porque ya sabíamos que se iba a perder, ¿no? Entonces, en este caso, el signo implicaba solo la interpretación física de que la pieza estaba cediendo energía, ¿sí? Pero, ojo, y les aclaro, calores específicos y capacidades caloríficas no existen negativos, tienen que ser ambos positivos. Ya les indicaba, igual calor, la palabra calor o la magnitud física calor tampoco existe positiva, ¿verdad? Perdón, negativa, todos son positivos, ¿verdad? Acuérdense del principio de conservación de la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Ahora, no podemos decir de que está perdiendo la energía, ¿por qué? Porque se está transfiriendo, ¿verdad? Se está transfiriendo, entonces el signo, eso implica nada más quién gana y quién pierde, ¿no? Pero no es que la energía sea negativa, no, esa energía se transforma, ¿verdad? Se transfiere en otro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces acá tomaba el valor positivo, ¿verdad?, la magnitud física, 498.4, ¿sí? Perdón, aquí lo colocaba en negativo, porque la resta de los temperaturas me iba a dar ahí el negativo, y el negativo con el negativo se iba a simplificar, ¿verdad?, para darme el valor positivo.
Una vez ya con esto, ¿verdad? Que les había indicado que calor específico y capacidad calorífica tienen que ser positivos, vean nuestros resultados. El de capacidad calorífica aquí nos dio positivo, por lo tanto, no hay problema. Aquí, ¿verdad? Aunque agarrábamos el calor negativo, la resta de 26 menos 70 nos iba a dar un valor negativo y menos entre menos se les iba a cancelar el signo y iba a quedar un valor positivo. Vaya, aquí, ¿verdad? Había que sustituir las unidades, en este caso las unidades no se eliminaban y quedaban en estas unidades, ¿sí? Acá, ¿verdad? Me preguntaban, ¿en qué unidades tengo que dejarlos? Tengo que dejarlos en kilogramos. Vale, chicos, si les hubiese dejado acá kilogramos era porque se los iban a pedir en el SI, pero en este caso no les piden qué unidades, no tienen libertad, por eso ya no los migramos, ¿verdad? O convertimos a las unidades del SI que eran joules, kilogramos, Kelvin, ¿verdad? Esa era otra pregunta que ustedes hacían, ¿no? Pero en este caso el ejercicio les da libertad a ustedes de dar las unidades con las que hemos estado trabajando, ¿no? En este caso en joules, gramos y grados Celsius, no migrarlas a las unidades del SI. Vale, entonces aquí la respuesta era 1.13 joules, gramos, grados Celsius. Otra vez aquí encontré unos valores algo disparados, ¿no? Por suerte no se estaba evaluando el porcentaje de error. Si era así, pues entonces aquí vamos a perder parte de nuestro punto. La gran mayoría hizo bien estos cálculos y quiero que, pues lo recuerde, quiero que en el examen, para el examen, ¿verdad? Estudien cómo hicieron estos cálculos, cómo era esta interpretación del signo negativo, ¿sí? Así que todo eso, cómo medían, cuáles son las causas de error que les acabo de explicar, ¿verdad? Para que no las vayan a cometer en sus tomas de datos del examen práctico, ¿verdad? Porque ya va a ser letal en sus resultados. Bien, eso era todo, como les indico, ¿verdad? Aquí la gran mayoría lo tuvo bien este proceso, no hay mucho que retroalimentar. En la parte de laboratorio 6, aquí sí hubieron detalles, porque aquí sí no todos tuvieron bien el proceso, ahora ya les voy a explicar qué falló. Vale, aquí nos pedían nada más observar lo que estaba pasando en los polos, ¿no? Acá les decía en el ánodo y en el cátodo que pues ya estamos viendo estos temas, o ya están viendo estos temas de electroquímica, ya saben de estas celdas, ¿no? Aquí se ha hecho una celda electrolítica, ¿no? Que más adelante, esto sí lo vamos a ver en la materia, la próxima semana ya estaríamos estudiando esto de celdas electroquímicas, de celdas electrolíticas, perdón. Entonces, acá, ¿verdad? En el grafito, ¿verdad? Iba a estar conectado al polo positivo, ahí se observaban burbujas de gran tamaño, ¿sí? Era un burbujeo lento, ¿verdad? Esa era la presencia de oxígeno, ¿sí? Veamos que era de gran tamaño y como el oxígeno tiene mayor masa molar, pues por eso se queda más gordito. Mientras tanto, en el cátodo, ¿verdad? En el polo negativo, las burbujas eran de menor tamaño y el burbujeo era más lento porque era la presencia acá de hidrógeno, ¿sí? Entonces, aquí teníamos los datos, ¿no? Las observaciones cuando agregamos ácido clorhídrico con aluminio, vaya, aquí otra vez, insistentemente, se los indico para el examen, ¿no? Sus observaciones son muy generales, o sea, son resumen del resumen del resumen, solo colocan burbujeo, pero eso no es cierto del todo, ¿no? Acá no solo observaron ustedes un burbujeo, vieron un cambio de color, otros colocan cambio de color, sí, totalmente de acuerdo, la sustancia cambió de color, pero ¿a qué color? Ustedes tienen que describir todo, por eso les indican que son observaciones, entonces ustedes tienen que ser bien específicos, ¿no? Como que si ustedes estén descubriendo esto al mundo, ¿verdad? Y no les pueden dar ustedes verdades a medias aquí al mundo, les tienen que explicar todas las observaciones, ¿sí? Vaya, acá solo en caso de que no había reacción iban a dejar esto en blanco, no iban a escribir nada, pero en este caso sí hubiera un cambio. ¿Qué observaron? El burbujeo, el cambio de color, la sustancia se volvió gris, ¿sí? La sustancia líquida, y se libera energía, porque si tocaban ustedes el tubito, ahora el tubito estaba caliente, entonces era una reacción exotérmica. Todas estas eran las observaciones y todo esto ahora tendrían que estar planteado. Otra vez, que encontré en sus reportes, solo medias observaciones acá. Ok, les hago la aclaración porque en el examen sí les voy a considerar las observaciones totales. Y por una que faltó, ni modo, pues allá la observación es todo bueno, ¿verdad? O todo malo. Si tienen todas las observaciones buenas, entonces va a ser bueno. Si tienen medias observaciones, entonces va a ser malo. Así que pilas con esto, ¿no? Esto no es nuevo para ustedes. Vienen ustedes declarando sus observaciones desde el inicio del ciclo, desde el primer reporte. A estas alturas ustedes tienen que ser expertos en explicar observaciones, ¿no? Y sobre todo en el examen práctico porque son procedimientos similares a lo que ya ustedes experimentaron. Vale, igual en la otra parte del sulfato de cobre con zinc, la pieza se empezaba a recubrir de color rojizo. La solución se decolora al final, ¿verdad? Pero eso pues no le dimos chance, aquí se decoloraba, ¿no? Así que aquí sí, pues con solo que me colocaran que la pieza era de color rojo, pues era suficiente. Vaya, eso eran todos, esta parte de las sustancias, luego había que medir el rendimiento de la reacción. Utilizaban 10 mililitros de carbonato de sodio. La concentración con la que utilizaban esa sustancia era el 20% masa volumen. La masa, aquí acuérdense, este valor no era medido, era calculado. Si se deben de acordar aquí, este valor salía utilizando la concentración y el volumen. Eso también no quiero que lo vayan a olvidar, ¿no? Muy probable eso se les pregunte cómo calcular esto de acá, ¿de acuerdo? El volumen de la solución para el otro reactivo era 10 mililitros, ahora era ácido clorhídrico, y la concentración era el 18% masa volumen. Luego les pedían la masa de ácido clorhídrico. Este dato otra vez era calculado.
Aquí relacionaban la concentración masa-volumen con el volumen y despejaban, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué hacían? Medían los reactivos, Beaker con carbonato y la probeta con ácido clorhídrico, y tomaban acá una medición de recipientes con reactivos. Eso a mí me dio 96.4 gramos. Claro que hubiesen tenido diferente valor porque cada Beaker, cada probeta, aunque sea igualita, tienen masa distinta. Sí, tienen masa distinta. Así que yo no puedo trabajar con los datos del compañero porque la mesa de la parte tenía Beaker, aunque sean igualitos, ¿verdad? Iban a tener masa distintas. Igual probeta, ¿verdad? Que hayan trabajado con la probeta que tenía base amarilla, pues tienen diferente masa. Aunque sean igualitas, aunque sea de la misma marca, van a tener masa distinta. Vaya, entonces, a mí me dio 96.4. Mezclaba los reactivos, aquí había que tener cuidado porque el ácido clorhídrico ya saben que es corrosivo y se tenía que mezclar de forma lenta. Si yo lo vertía de golpe, de un solo, yo iba a perder reactivo. Entonces al final iba a encontrar valores que no eran correctos, para cuando van a ser correctos o que me van a dar problemática a la hora de calcular el porcentaje. Vale. Entonces había que esperar que la reacción se diera por completo hasta que ya no diera burbuja. Vaya, pues todo esto ya no se les voy a explicar, yo ya no les voy a decir cómo tienen que hacerlo, si lo tienen que hacer lento, si tienen que esperar hasta que ya no haya burbuja, ¿verdad? Todo eso ya ustedes lo experimentaron, ya ustedes lo saben, ya lo aprendieron, ya lo tuvieron que haber estudiado, ¿verdad? A la hora del examen. Entonces, todas esas situaciones ya no les voy a decir cómo medir todo esto, ¿no? Entonces, ya partimos del hecho de que ustedes se evaluaron en un reporte antes, ¿verdad? Con todas estas dificultades, para que el examen ya haya sobrepasado estas dificultades y tengan claras todas estas mediciones. Bien, entonces esperábamos que la reacción se diera por completa, que ya no haya burbujas, y volví a medir el beaker en donde estaban los productos y la probeta vacía donde medía el ácido clorhídrico. Y me dio un resultado de 95.6 gramos. Al restar le daba 0.8. Este es el valor que yo andaba buscando. A algunas mesas les dio 0.7. ¿Qué implica eso? Que perdieron reactivo. ¿Qué implica eso? Que lo hicieron de golpe, ¿sí? O que yo vi a muchas mesas agitando la solución. ¿Qué pasaría? Claro, ahí usted ayuda a que la reacción se complete, pero en el agitador lo va a mojar. Entonces ahí toda esa superficie que mojó perdió reactivo. Eso no lo puede regresar. Entonces ahí están generando causas de error, ¿sí? Y claramente no les decía en la marcha, agite con el agitador. El agitador estaba ahí, ¿no? Se me olvidó a mí quitarlo de las mesas de trabajo, ¿no? Pero no decía en la rúbrica, en la marcha, que tenían que agitar, decía que tenían que esperar. Entonces ustedes optaron, porque estaba el equipo, a seguir un procedimiento que no estaba en la marcha. Y eso también se los voy a pedir, ¿no? En el examen, la marcha está en el examen. Entonces, ustedes tienen que seguir al pie de la letra lo que dice el examen. No agregar pasos, ni quitar pasos de lo que diga el examen. ¿De acuerdo? Vaya, entonces, a otros les daba 0.9. Entonces, si les daba 0.9 era un dato mayor, ¿sí? Justamente tenían que llegar a este valor de 0.8 para indicar. Incluso el de 0.7 había un error, pero era un error aceptable. El de 0.9, o sea, mayor a 0.8, ese valor ya no iba a ser aceptable. Ya les voy a explicar por qué. Encontré, creo que una mesa en donde les daba un porcentaje y ya les voy a explicar por qué está mal. Vale, listo, ya teníamos esto, ¿no? Ahora venía el análisis de resultados. Esa tabla también fue bastante preguntada. Decían, ¿qué vamos a llenar aquí? Pues claro, aquí les decía, a partir de los datos. O sea, que a partir de qué? A partir de sus observaciones. Vaya, entonces, ustedes tenían unas reacciones. Entonces, ¿cuál era la lógica de acá? Bueno, si no sabían que iba a encontrar de productos, ir a buscar la reacción en internet, ir a buscar las reacciones en su libro, ¿no? Nosotros hablábamos de esta, ¿verdad? Esta la pusimos de ejemplo en clase, ¿ya? Pero a veces yo noto la actitud de ustedes como alumnos que yo les estoy explicando la parte esta del procedimiento y algunos están viendo para la mesa, otros están viendo para la ventana, otros están viendo para la puerta del laboratorio. Entonces, claramente veo distracción, lo noto y yo digo, van a preguntar. Este es un hecho de que van a preguntar porque no me pusieron atención, ¿verdad? Y entonces se trata de evitar esto, ¿no? Se les explica a ustedes todos estos procesos para que ustedes no vayan en blanco, que ustedes digan, no sé qué es lo que voy a hacer, claro, no sabe porque no puso atención, porque su profesor ya le explicó esa parte de acá. Vale, entonces, ¿qué estaban haciendo aquí? Estaban separando, yo les explicaba allí, el agua. Entonces, si separo el agua, ¿qué estoy haciendo? Estoy divorciando el matrimonio, allá hay una unión. ¿Y qué átomos se unieron en sagrados matrimonio? Hidrógeno y oxígeno. Entonces, si los estoy separando, ¿qué voy a obtener de producto? Voy a obtener hidrógeno solito y voy a obtener oxígeno solito, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles productos se pudieron identificar por sus propiedades físicas? Bueno, los productos, dos productos, ¿va? Hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Va, el hidrógeno, ¿cómo se pudo identificar? Por el burbujeo. Eso les decía yo. ¿Cuál es la característica que ustedes observan cuando un gas está en un líquido? Bueno, el burbujeo, ¿no? Que el gas tiene que salir de esa capa líquida, ¿verdad? O de ese estado de agregación líquido al ambiente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenían que llenar acá. ¿Qué productos se obtuvieron? En este caso, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuáles fueron las observaciones que ayudaron a identificar? El burbujeo y el tamaño de la burbuja. Sé prácticamente en cuál de los polos tenía el hidrógeno y cuál tenía el oxígeno porque podía ver el tamaño de la burbuja. Y eso me lograba identificar a dónde estaba el oxígeno y el hidrógeno. Vale, en el tipo de reacción química, aquí podían decir dos tipos. Aquí algunos sí escribieron una respuesta que nada que ver.
y otros escribieron una de las dos. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes, y pensando también en el examen, que aquí una reacción se puede clasificar de dos formas, y las dos formas son correctas. ¿Sí? Acuérdense eso, ¿no? A veces nos ponen las dos respuestas, ¿verdad? Sobre todo en la selección múltiple, a veces nos ponen las dos respuestas, y las dos respuestas son correctas, pero es selección única. Entonces tiene que haber un literal en donde está amarrando dos literales, ¿no? Entonces todo eso tienen que ustedes considerar. Vaya, entonces esta reacción, como estoy separando, ustedes ya estudiaron esto, ¿verdad? Esto, bueno, en mi grupo les quedó asignado, pero no preguntaron, entonces asumiría yo que no tienen duda. Y en otros sí lo vieron con su profesor, ¿no? Entonces, ¿qué hacen acá? Están descomponiendo un reactivo. Entonces, por eso la reacción es de tipo descomposición. Pero si se fijan, encuentran hidrógeno y oxígeno. Esto ya lo vimos en clase. En este caso, podemos colocar el índice de oxidación para elementos, nos dice una regla, que cuando están elementos puros, el índice es 0. Entonces, claramente hay un cambio en el índice de oxidación, entonces esa reacción también es redox, o sea, de oxidación y reducción. Aquí lo correcto es decir, ¿es de descomposición? Sí, está bien, pero otro puede haber dicho, hey, pero también es de reducción, sí, es correcto. Y otro puede haber dicho, bueno, lo puedo clasificar como descomposición y redox, ¿verdad? Óxido, reducción. Y las tres alternativas son correctas, ¿de acuerdo? Así que hay que tomar conciencia de esto. La siguiente reacción era ácido clorhídrico con aluminio. ¿Cuáles productos pude identificar? Bueno, el producto gaseoso era el hidrógeno, claramente, ¿verdad? Aquí había un desplazamiento, y la solución de color gris era el cloruro de aluminio. ¿Cómo observé? Bueno, observé la separación de un producto del otro por el burbujeo, ¿no? En el burbujeo estaba la presencia del hidrógeno y en la sustancia de color gris era el cloruro de aluminio. ¿Qué tipo de reacción se dio ahí? Bueno, sustitución simple, ¿verdad? O desplazamiento simple, ¿verdad? Ahí dependiendo cómo se nos diga el libro. En este caso, el aluminio desplaza al hidrógeno, ¿sí? Y también, al desplazarse el hidrógeno queda como elemento puro, entonces el índice 0. Si se fijan aquí en el reactivo, el aluminio está como elemento puro, entonces ahí el índice 0, ahí claramente iba a haber un cambio en el índice de oxidación, por lo tanto también se puede clasificar como una reacción tipo redox. La que sigue, sulfato de cobre con zinc. Vaya, en este caso se pudo identificar solo el producto sólido que era el cobre, ¿verdad? ¿Cómo lo logré identificar? Por la coloración rojiza que indica la presencia del cobre. El tipo de reacción, bueno, el zinc desplaza al cobre, ¿no? Entonces es sustitución simple o también redox. Ve, aquí el zinc está en estado elemental, entonces el índice 0. Cuando desplaza al cobre, en el producto está el cobre como elemento puro, ¿verdad? Entonces el índice de oxidación ahí es 0. Entonces también puede ser redox. Listo. Entonces, la gran mayoría de eso lo tuvo malo. Eso lo tuvo malo. Aquí en producto pusieron cosas que nada que ver. Solo las observaciones las tienen bien, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente son 3 tablas. Por lo tanto, para tener la mitad, el punto vale 3, ¿verdad? El puntaje de aquí para tener bien esta tabla son 3 puntos, ¿verdad? Entonces, vean el criterio. Aquí el criterio es bastante letal. Quiero que quede claro esto, ¿verdad? Por si me preguntan, mire, ¿por qué tengo estos puntajes? Aquí les dice, completa. Completa es todo, ¿verdad? De forma correcta. Que todo esté bien. Entonces, si todo está bien, tienen 3 puntos. Si tienen la mitad, entonces quiere decir que 1.5, ¿verdad? Entonces, la mitad, chicos, en este caso, pues, tiene que ser 1.5, tienen que tener, bueno, esto y la mitad de esto, ¿verdad? Pero observé que estaba mala la primera columna y estaba mala la segunda columna. Entonces aquí, ¿verdad? Algunas mesas tuvieron 0 puntos de esto porque solo tenían medio buenas las observaciones, medio buena la observación. Entonces sí fue letal esa tablita, ¿verdad? Por último, el rendimiento porcentual que teníamos que hacer a partir de los 2 gramos de carbonato, tendríamos que encontrar los gramos de CO2, ¿no? Aquí les decía calcular por relaciones estequiométricas, lo que ya vieron en clase, la cantidad de CO2 producido en la reacción. Entonces, primero que hacíamos, utilizábamos la ecuación 1 y los gramos de carbonato los convertíamos a moles. ¿Cómo? Dividiendo entre la masa molar. Sacábamos la masa molar, ¿no? Teníamos que balancear la reacción, era clave, ¿verdad? Y de ahí las relaciones estequiométricas. Vemos que por un mol de carbonato generamos una mol de dióxido de carbono. Por eso aquí la relación va de 1 y 1. Eso es lo del coeficiente B entre el coeficiente de A, ¿no? La sustancia B era CO2 porque era mi incógnita y la sustancia dato era carbonato. Si se ven allá, ¿verdad? En la reacción, o podemos observar que ahí hay coeficientes tácitos que corresponden al coeficiente de 1. Vaya, luego sacábamos la masa molar del carbonato, del dióxido de carbono, perdón, y nos daba 44 gramos por una mol de carbonato, de dióxido, perdón. Se eliminaban los términos y llegábamos a un resultado de 0.83 gramos de CO2. Hacíamos exactamente lo mismo para el reactivo ácido clorhídrico. Partíamos de los 1.8, encontrábamos la masa molar, dividíamos entre 36, de ahí venían las relaciones estequiométricas. Ahora estoy relacionando el ácido clorhídrico, ahí hay un coeficiente 2, y aquí para el CO2 hay un coeficiente 1. ¿Sí? Por eso aquí abajo 2 y arriba 1. Y la masa molar del CO2 ya lo hemos encontrado de 44 gramos. Operábamos acá los términos y llegábamos a 1.1 gramos de CO2. Vaya, entonces, ¿qué hacíamos? Comparábamos. Hay una mesa que me colocó los 2 valores. Vaya, los 2 valores no es correcto. Tienen que elegir uno. ¿Y cuál valor van a elegir? A través del concepto de reactivo limitante. ¿Qué les indica el reactivo limitante? Es aquel reactivo que se consume por completo y genera la menor cantidad de producto. Entonces yo comparo cuál de esas 2 magnitudes es menor.
y veo entre un número de 0.83 y 1.1, el valor menor es de 0.83. Entonces, ese valor viene generado por el limitante. Entonces, el reactivo limitante va a ser el carbonato. Y por ende, el reactivo, el rendimiento teórico, ¿verdad? Va a ser lo que genera el reactivo limitante. Entonces, los 0.83 es correcto aquí considerar. Y el rendimiento real era la resta de M1 menos M2, los 0.8. Vale, aquí, mire, lo que sigue es el rendimiento real, 0.8, entre el rendimiento teórico, 0.83. A mí me dio 96.4, un rendimiento aceptable, ¿no? Muy, muy aceptable. Quiere decir que la reacción es bastante buena. Pero una mesa les dio el valor de 108. Vale. Allí claramente está malo. ¿Por qué? Porque aquí obtuvieron un rendimiento real de 0.9. Lo que tienen que analizar siempre es que el RR sea menor o igual al RT para que el porcentaje sea bueno. Entonces, ¿qué pasaría para esa mesa si ustedes tienen 0.9 gramos entre 0.83 gramos por el 100%? Aquí van a encontrar valores de porcentajes mayores a 100. Entonces, no puede ser aceptable esto, chicos. Porcentajes mayores al 100% no es correcto, ¿sí? Es como querer decir, quiero pasar la materia química general. ¿Cuánto necesitas para pasar? Necesito 12. No podemos. Lastimosamente, ese resultado no se puede obtener, ¿verdad? Igual, rendimientos mayores al 100% no son lógicos, no son aceptables, no se pueden obtener.